totonaco, y desde chiquita ellas fueron las que me empezaron a hablar totonaco. Y así poco a poco yo también empecé a agarrar la tonalidad y la voz. Y también al momento de ingresar a kinder, nos empezaron a dar clases, pero no funcionó en muchos aspectos, ya que el profesor también ya no era mucho de hablar totonaco. Pero aún así mis padres y mi madre siempre arriesgarme a hablar y hablar totonaco, igual mi abuela, porque mi abuela hablaba totonaco. Incluso mi abuela también es de hablar castellano, también lo habla. Y en eso me combinaban las palabras y de ahí empecé a aprender. Y hasta ahora lo sigo hablando. ¿Y has tenido alguna experiencia en las artes, en la actuación? ¿Te gusta? ¿Te llama la atención? Me llama la atención la actuación. De hecho, en preparatoria estaba en la paraescolar de teatro. En ocasiones hacíamos o practicábamos obras, pero jamás las llevamos al público por lo mismo de la pandemia. Claro. ¿Y qué más te gusta aparte del teatro? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta cantar? He practicado en danza en la primaria, en danzas de varias regiones. Y sí, me ha llamado la atención y me gusta. Perfecto. ¿Cuántos años tienes, Patricia? 19. Perfecto. Muy bien, por allá tenemos a... Bueno, mi nombre es Roberto, vengo de la comunidad de la Laguna. Igual, yo aprendí la lengua totonaco por parte de mi abuela. Mi abuela, que está descanse, ella fue la que me enseñó el idioma totonaco. Ella casi no hablaba español, así que ella me hablaba casi totonaco y mi mamá pues habla de dos lenguas, español y totonaco. Y pues entre ellas dos me hablaban español y totonaco y poco a poco fui aprendiendo la lengua. Y pues sí, me gusta mucho la lengua, me gusta mucho la vestimenta, todo haciendo nuestra región, pues sí me gusta. Y pues en arte, pues me gusta realizar estrellas de palma, me gusta la danza, me gusta la música, que es esta región. Y pues la verdad es que me gusta todo lo que tiene nuestra comunidad, ¿no? Sí. La vegetación, la palma, todo eso me llama la atención. ¿Qué danzas bailas? Danza sí no en ninguna. En la escuela realizamos danzas, cuando hacía graduaciones y así, realizamos danzas típicas de la región. Ok, perfecto, muy bien. Por acá, Andrés. Mi nombre es Andrés García Bautista, vengo de la comunidad de Tabalá. Y pues aprendí a hablar por parte de mis abuelos. Mi abuela y mis abuelos son los que hablan más totonaco. Y así lo practican y pues ahí fui aprendiendo más totonaco. ¿Y has hecho teatro anteriormente? ¿Te gusta el arte? ¿Te gusta la danza, la música? ¿Has hecho algo de eso? Pues nada más estrella. Nada más que, perdón, en las estrellas, claro. ¿Y te llama la atención alguna otra cosa como de teatro? ¿Te llama eso la atención, la actuación? Sí, Perfecto, muy bien, Andrés. Por acá, Mari, cuéntame, Mari. Mi nombre es María Elena Álvarez Castaño, soy originaria de la comunidad de Nahuatl. Mi mamá, cuando estaba muy chiquita, ella me ayudó a practicar el totonaco. Mi escuela es en Inca. Y entonces desde muy chiquita, desde kinder, yo empecé a participar. El totonaco, las rabaturas, no tengo miedo para participar, me da bastante técnico, nada. Me gusta participar y pues hoy estoy en la primaria y pues cuando estaba en primero la maestra me puso a que hiciera una poesía en lengua totonaco y en español. Y pues yo lo vi, se llama Comadre Campesina. Igual en segundo grado hice otro que se llama Al Niño. Y pues me ha gustado mucho participar. Me gusta acordar mucho mi traje regional. Es lo que más me agrada. Mi familia todos somos originarios ahí, hablamos la lengua totonaca. ¿Te gusta la danza? ¿Te gusta el canto? Sí me gusta la danza. Una vez participé, estaba en primaria, en tercer grado, participé. ¿Cuántos años me dijiste que tienes, Mari? 12 años. Muy bien, bienvenida. Sí, se ve que no tienes nada de pánico escénico, ¿eh? Eso me queda muy claro. Por acá tenemos a Cris. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jiménez Jerónimo, soy de
escuchando de los abuelos, ¿no? Como la mayoría de ustedes deben escuchar. Nuestros abuelos, mis abuelos paternos, yo viví con ellos y pues ellos nos hablaban en totonaca, en la lengua totonaca. Ellos nos hablaban en la lengua totonaca y así fui aprendiendo desde muy niña, de chica. Ahorita cuento con 35 años y puedo dominar la lengua totonaca. Muy bien. En cuestión de actuación, pues nunca he actuado y eso, pero sí estoy sociable, me gusta socializar, organizar eventos culturales, demás y todo en mi comunidad. ¿Y te interesaría? Escénico así en teatro, actuación no tan, ¿no? O sea, no soy actriz ni nada de eso, pero igual no tengo tanto miedo, no tengo miedo ante el público porque he tratado con público. Claro. Perfecto, Cris. Muy bien, entonces caminamos por el espacio y el primer personaje cuando dé el aplauso es un colibrí. ¿Cómo se mueve un colibrí? ¿Cómo se mueve? Si me paro en una flor, ¿cómo me detengo? Si tomo agua, ¿cómo lo hago? Pueden hacer diferentes cosas, o sea, yo voy proponiendo lo que pueden ir haciendo, pero uno puede volar, otro puede ir a tomar agua, pero vayan construyendo realmente esa corporalidad. O sea, cuando uno construye un personaje, ¿de dónde partimos? Pues del cuerpo, de las expresiones, del sonido. Entonces si digo, bueno, colibrí, ¿cuál es una característica del colibrí? Bueno, que vuela muy rápido. ¿Saben? Esta es mi propuesta. O a lo mejor yo digo, bueno, mi propuesta es así, ¿no? ¿Saben? A lo mejor esa es mi propuesta. Si digo una mariposa, pues la mariposa tendrá otra calidad de movimiento, ¿no? En caso, si digo un cóndor, bueno, los cóndores son más rápidos, ¿no? Y con unas alas gigantones. Si digo un venado, por ejemplo, tiene otras características. Entonces, no se inhiban. Prueben, o sea, realmente muévanse, libérense de su corporalidad y vamos otra vez con el colibrí. Va. Y no en círculos. Invadan el espacio, tomen el espacio. Y si llego a ese punto, ¿qué hay en ese punto? Hay una flor, bueno, llego y picoteo la flor y después voy y tomo agua. Y el otro personaje, un chintil. Es un personaje gigante, enorme, pesado, enorme. Y a eso le vamos a agregar un sonido. ¿Qué sonido puede ser? Puede ser con la boca, con los pies, con las manos, un rugido. Puede ser un silbido. Y se presenta el chintil y dice, soy el chintil. Pero háganlo con voces que ustedes produzcan a su manera, no me imiten. ¿Qué tal que uno es gigante así de... ¿Cómo estás?
vamos a otro personaje. Una abuela. Chéquense cómo todos nos vamos a abuelo y nos vamos directo así. Entonces, varíenle, ¿cómo? ¿Sus abuelitas son así todas? Todas las abuelitas son así. Mi bisabuela ya falleció hace unos años, pero era una mujer súper delgada y caminaba súper rápido y andaba de aquí para allá. Sí, hay versiones. Entonces, ¿cómo van a hacer las abuelitas? Si todos la quieren hacer así, está bien. Pero mezclen. A ver, abuela. La abuelita de Piolín. No importa, llámame una abuela. No veo abuela ya, Ahí va. Abuela. Porque también pueden hacer abuelo, pero aquí los actores podemos hacer cualquier personaje, Te puede tocar de ser un abuelo, una abuela, un colibrí. Claro que sí. Supuestamente. Pues no sé. ¿Cómo estás, Cris? Acalorada. Acalorada, me imagino. Ya vamos a acabar. ¿A qué le llamas actoral? ¿Mande? ¿Qué es actoral? La interpretación, la cuestión, pues sí, de crear un personaje, la habilidad para generar la ficción. Ajá, muy bien. Y la flexibilidad que puede tener para Así es. un personaje, ¿no? Así es, Cristina. Que asume su persona, Sí, el personaje que le pueden dar. Muy bien. así es. Tú ya habías leído la obra, Cris, con nosotros. Sí. ¿Qué personaje te gusta de la obra? ¿Con qué personaje te sientes, no identificada, pero que te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría probar? Pues vi los personajes del chinguí, de la serpiente, de la culebra, de la niña, de la mamá de la niña. Y pues Ahorita que hiciste la serpiente, ¿cómo te sentiste con esa corporalidad? me sentí bien. Sí, porque siento que como la serpiente tiene una caracterización más de así como que de agresividad, de algo, y mi actitud ya es un poco así más Fuerte, ajá. claro, No siento que trabaja mucho. claro. Igual bueno, pues ahora sí que en la actuación te tienes que acoplar, ¿no? a papel que te digo. Claro, Y si no reías y tienes que reír, pues la tienes que hacer de reír. Y si no te suele así llorar, pero tienes que adaptarte. hacerlo. Te adaptas, claro. Bueno, ¿preparaste tu audición, Cris? No le miento, no. No te preocupes. Pero Sí la leíste, ¿no? Muy bien. ¿Me ayudas con tu texto, por favor? ¿Nos lo dices, por favor? Trata de... Leo la... Sí. No te lo aprendiste, ¿verdad? No te preocupes. No, así. Léelo en totonaco, por favor, dándole la mayor intención posible. Hosputun, Skawiwituta, Kiwit, Hosputun, Skawiwituta, Kiwit Lawaki Mashpan, la Capistán de Shpinan Tasi, Wampe, Ishlikana Hosputun, Hoskan, Mahachunani Manishnan, Kimbulani Ishtakni Diskon, la Katsu Hashpata. ¿Estás en la escuela? ¿En qué año vas? Cuéntame. Vas en sexto. ¿Y tus clases son? Temprano. ¿De qué hora vas a la escuela? Entro a las 8 y salimos a las 12:30, pero últimamente hemos estado saliendo como a las 3, todos por los ensayos para la graduación. Ay, qué padre, ya te vas a graduar.
Oye, Mari, ¿y ya cuándo sales de vacaciones? El 29. De julio. Ajá. Y vas a tener libre, como quien dice, agosto y septiembre. Hasta tu nuevo ciclo. Sí, ¿verdad? Ajá. Entonces vas a tener vacaciones. Ellos estudian en la comunidad, ¿no? Estás en la comunidad estudiando. De la comunidad, no. ¿Cuánto tiempo haces de tu casa para acá? Vienes caminando de ahí a la carretera, ¿verdad? Ajá, se va Por media hora caminando. O entra taxi. en casa. No, taxi no. Es muy escaso. Te vienes caminando hasta la Como la carretera. carretera está fea. Ajá, sí, sí. Por eso. Por media hora caminando a la carretera, ¿verdad? Vives hasta allá arriba, hasta la comunidad. ¿Dónde vives? No, está una trampa, están unos vaqueros ¿Verdad? y se suben Ah, ya. como 40 minutos Sí, ya, ya está. para llegar a la carretera. Caminando. Y ya del autobús para acá es 1 hora. No, media hora. 20 minutos. Ok. Perfecto. Ajá. Claro, sí. Muy bien. ¿Te aprendiste tu texto? En Totonaco no, No. pero en español más o menos. Ok. Muy bien. En parte de que no me acuerdo de lo puedo ver. Claro, nada más ahorita, sí, si quieres decirlo en español primero. Y donde no lo puedas, no te acuerdes, lo ves. ¿Quieres hacerlo parada, sentada, como tú quieras, eh? Caminando. ¿Cómo lo preparaste? Ahora, ¿nos puedes leer, por favor, el texto en totonaco? ¿Sí sabes hablar tu vaca? Más o menos. Ah, bueno, eso es lo importante. Como yo allá en la comunidad hay una maestra Educación bilingüe. que sabe muy bien el Totonaco, lo pronuncia excelente, sabe dominarlo. Qué bueno. Y pues ella me estuvo ayudando con este texto. Muy adelante. Y papá, y absu sumar. Koskutun, iskawituta, kewiklawa, y mashman. Lacha krishtantan, ishtiran taksi. Wapi, ishtiran kosh. Dostana kanchunan, limanunan. Impulalen ishtatlakni, rikol. Lakasukta, kashpata, akap. Niklay, riweke. Kashmata lata taksinika, kinaku. Patasta, lipiweke. Kimashkin, kimakapsiwinkin, lanya, tiweke. Tapusha, tapakin. Patastan. Makan kalipara, lipiweke. Kakimak. Mashkipa. Ilakachimpangan kan sintengken. Tatagan tuta planitan kashmata. Kita syakan. Syapulman planit tamaka iweke. Asli lakashkawanan na kintama wik. Planiang istuwi kita. Ingkala lakastawanan. Kalakastawanan lani impulwa ayu kakasi. Pitrana asowajan talibuan nakosa. Aking kokudun tidak kosa. Perfecto. Muy bien. En totonaco, por favor. Cuando gustes, Pati. Skawituta, Wekwiklawapi mashpan, lashtilan, lasha pistan shtilan tasik. Waki shrikara hospitun, Poskan, makan chunari no mishna, kimpulare ishtatlap ni ishpol,
lata tatzilita kinaku. Kapatasta, litluwaje kinmashkimu. Ipakatil Abdulma Postur Tawikutar Tlawaki Maxpan Lasha Krishni Shkilan Tasi Waki Shkikanan Postur Poskan Makan Chunan Imamishna Kipugale Shtatakni Ishkol Lakasu Lakashpata Akadishkar Diwepe Kakashmata Lapata Tatzinha Inaku Kapatasta Diwepe Kimashki Kimati Klanian Diwepe Kapusha Tasil Kakimashkipa ilakan cipakan kat cepet saya juga nanyakan kakasmata kita kan kaputman dan yang kakama aksi takwanan na kita taman ini lagi musuh tidak kakikala akas kau pakanan kemakasi kagata wana lanya impuan akin kakasi bidang pos ya tadi buang pos nakosa akin Postutun Nia Kosa. Cuando gustes. Postutun Skawit Kita Kawit Lawak Imaktan Lasha Iskandishtilan Tasi Wampish Ikana Postutun Koskan Makan Chunan Manichnan Timbulale Istatlak Nulispol Lakatsu Kakashpata Akalista Tlawate Kashmata Lata Tatsiliki Naku Kapatasta Litlawake Kimashkiun Kimatsuki Lanitlawake Tapusha Tasiu Kapatasta Kamakaliparane Tlawake Kakimashkipa Kilaktachapakan Katsetsake Sayan Kuta Lanatlan Kashmata Kimtapashan Kaputman Lanyat Kamakatlawaka Achni Kalakastapanan Nakintamakui Lanyamukku Ishkukita Kimkala Kalakastapanan Kamakatsi Kalakastapanan Lanyak Libua Agi Tatsi Itlan na Sumfaya Talituan na Kosa Agi Postutun Nikla Kosa